Continuamos en 24 tarde y tal como le anticipamos en el bloque anterior, nos vamos a adentrar en la historia de Córdoba, pero en esa historia que prácticamente no se conoce y no se estudia demasiado, al menos en el colegio, que tiene que ver con esos primeros habitantes de nuestra provincia y de nuestras sierras. Y por eso hemos invitado aquí a nuestro living a Roxana Cataño. ¿Qué tal, Roxana? ¿Qué tal? Y a Andrés Iceta, que ambos son investigadores del CONICET y también son profesores de la Universidad Nacional de Córdoba. Bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Hace cuánto Córdoba está habitada? Y bueno, básicamente de lo que sabemos hoy es alrededor de hace 12.000 años. En general se habla de 10.000 años, que era el dato conocido, pero es un dato que solemos usar los arqueólogos, porque son en función de lo que se llaman fechados radiocarbónicos, sí, los estudios químicos que se hacen en el carbón para conocer la antigüedad. Pero esos años de radiocarbono no tienen la misma duración que los años de nuestro calendario. Ah, bien. Y si nosotros lo pasamos a los años calendario, en realidad serían 12.000 años de antigüedad. ¿Y cómo se sabe eso? ¿Qué se encontró para saber que esos elementos provienen de aquella época? Claro. Bueno, por un lado, en un sitio se encuentran pequeños restos de instrumentos de piedra y carbones que pudieron ser datados, y por el otro lado, en el año 2008 recuperamos un fragmento de una punta de lanza que es muy característico de todas las ocupaciones en toda Sudamérica para esa antigüedad. Este era un dato, digamos, muy poco conocido actualmente para la región de las Sierras Centrales, así que bueno, en ese sentido fue como importante para reafirmar que ya estaba Córdoba ocupada hace 12.000 años. Claro. ¿Y de dónde vinieron esos primeros cordobeses? Bueno, eso es una gran pregunta. En general, digamos, arqueología en la ciudad de Córdoba o en la provincia de Córdoba se viene haciendo desde 1885, ¿sí? Quizás unos años antes, cuando Ameghino comienza a hacer algunas excavaciones, propone la primera secuencia de poblamiento para la provincia, en donde los primeros pobladores eran de esta antigüedad, de 10.000, 12.000 años, como estaba hablando Roxana, y él no plantea de dónde vienen, pero 60, 70 años después, otro arqueólogo, Alberto Rex González, va a empezar a investigar cuáles eran las relaciones de estas primeras poblaciones con el resto de las poblaciones de otras regiones de Argentina y de Sudamérica. Y lo que él plantea es que para Córdoba el primer poblamiento va a proceder del noroeste de la Argentina. Es lo que siempre se piensa, que la población de América fue descendiendo desde norte a sur, ¿no? Exactamente. Pero ahora, a través de distintos estudios, tanto arqueológicos como desde la antropología biológica o la bioarqueología, estudios de ADN antiguo, lo que se está observando es que, digamos, ese modelo que se propuso hace 70 años no tiene mucho que ver con la realidad de los datos actuales. Ajá. Y lo que se está proponiendo es que las primeras poblaciones que ocuparon las sierras de Córdoba estarían procediendo desde el este o quizás desde el sudoeste. En principio siguiendo unas vías de circulación que son las más fáciles, y es a través de continuar las vías de los ríos, ¿sí? En lugares en donde uno no conoce el territorio, digamos, lo que va a necesitar siempre en mayor medida es el agua. Entonces los grandes ríos van a proveer del agua, van a ser los lugares en donde van a estar los animales que uno puede cazar, y bueno, siguiendo esos ríos como el río Tercero, es que desde el este, desde las tierras bajas, se habría poblado las sierras centrales, ¿no? ¿Y qué implicancias tendría esto? Es decir, el origen de estas poblaciones, las primitivas poblaciones de Córdoba, ¿vendrían de qué culturas? ¿O no se puede hablar tanto así como culturas? Claro. Y en general, digamos, las evidencias que tenemos para estas antigüedades son muy, muy escasas en casi todo el territorio, no solo de Argentina, sino del resto de Sudamérica. Así que esta idea digamos, está como en construcción. Sí, para este momento de hace 11.000 años, lo que se sabe es que todos tenían una tecnología parecida, desde Ecuador hasta Tierra del Fuego inclusive, y que además utilizaban el espacio, los paisajes de una manera parecida. Hasta ahí llegamos. Claro. ¿Cuáles son las implicancias? Totalmente no lo sabemos porque no hay restos humanos biológicos de esa antigüedad.
¿Por qué por qué no han quedado restos humanos como en otros lugares sí, por ejemplo? Claro, una de las cosas que está planteada es que puede haber existido, así como nosotros tenemos hoy en día una manera de tratar a los restos humanos cuando las personas fallecen, es que en el pasado las conductas hayan sido, por ejemplo, las de cremar, la de no hacer entierros humanos, claro. Y por eso no se han preservado restos. Los restos más antiguos están siempre alrededor de 8.000, 9.000 años, pero para estos otros primeros grupos no hay entierros. Claro. Y hace 8.000, 9.000 años, ¿cómo era el sistema para disponer a los muertos, a los fallecidos? Y en general estaban, digamos, enterrados en distintas posiciones, no hay estructuras, sino que están simplemente sobre la tierra. Es decir, bien. a lo sumo se hacían sí pozos y se enterraban como en una posición, digamos, fetal o a veces alargados. ¿Existe tal cosa como cementerios indígenas, o no sé si está bien expresada Claro. la palabra, ¿no? De los antiguos pobladores de Córdoba? ¿Existen cementerios o estaban enterrados al azar en cualquier lugar? Claro, no, tampoco al azar. Las pautas, digamos, de entierro en general se asocian a los lugares donde la gente habitaba. Es decir, claro. Esto fue algo que se preservó hasta casi el momento del contacto hispano-indígena. Los muertos se enterraban en la cocina, debajo de los pisos, de los espacios que se habitaban. Incluso bien. Estas sociedades también a veces tenían prácticas que eran, por ejemplo, en la zona de la Puna, la de transportar en esas migraciones que ellos hacían a lo largo del año, partes de los restos de sus antiguos. Bien. Una forma de, digamos, de que acompañaran estos viajes. ¿Estos habitantes de la Puna tenían prácticas similares a las de estos habitantes de Córdoba en ese momento? No. Hay muchos más restos, como la Puna tiene un clima, digamos, muy particular, allí se han podido recuperar muchísimas más evidencias. Aquí claro. En Córdoba, en los sedimentos se preserva mucho menos material, así que no tenemos evidencias claro. De esto. Es decir que los antiguos pobladores de Córdoba enterraban a sus muertos en sus casas, en el mismo lugar donde habitaban. Sí. Sí. ¿Y en qué lugares están estos asentamientos que ustedes han podido detectar? Y fundamentalmente están en cuevas y aleros, o al menos allí es donde se han preservado en mayor medida los restos. Lo que sí es que no ocupaban ellos para su vida diaria solo esos espacios, sino que tenían una forma de vida nómade y, por ejemplo, si bien a lo mejor un grupo de 20 o 30 personas se quedaba viviendo en la zona de los aleros, salían partidas de caza, salían partidas a aprovisionarse de rocas para fabricar los instrumentos, había partidas, digamos, quizás también simplemente por el motivo de socializar, de relacionarse entre sí, las bandas de cazadores. Así que prácticamente hoy en día la arqueología no estudia como un sitio, claro. Sino que se llama arqueología del paisaje. Estamos empezando a estudiar todos los espacios donde se claro. Daba la vida. ¿Y cómo era el paisaje que habitaban los antiguos cordobeses? ¿Era similar al de hoy? ¿Era diferente? ¿Eso se puede saber? En gran medida era diferente. Hay que pensar que en los primeros pobladores, estos que habitaron hace 10.000 o 12.000 años el territorio cordobés, estaban conviviendo con una fauna que era totalmente distinta. Una megafauna. ¿Sí? Una megafauna, de la cual, bueno, hoy solamente podemos ver algunos restos en, no sé, el Museo de Ciencias Naturales o en algún tipo de institución que preserve restos paleontológicos. ¿Qué fauna, por ejemplo? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de gliptodontes, ¿sí? Es como una mulita, pero del tamaño, siempre decíamos, de un fitito. De un Fiat 600. Sí, un Fiat 600, exactamente. Bueno, estamos hablando de megaterios, de perezosos gigantes, estamos hablando de tigres dientes de sable, es decir, una fauna que, digamos, no está viva actualmente, ¿sí? Claro. Es fauna extinta. Y esa fauna extinta también estaba relacionada con un clima que era distinto al nuestro. En el 12.000 estamos terminando una gran glaciación, entonces el clima es mucho más frío y es mucho más húmedo que el que tenemos hoy en la actualidad, que en realidad, bueno, a veces puede ser un poquito más húmedo, pero definitivamente es mucho más cálido. Y bueno, y eso seguramente hacía que las poblaciones en el pasado tuvieran que tener estrategias totalmente distintas en cuanto a la obtención de recursos. Y no es lo mismo cazar una mulita o un quirquincho, claro. Que cazar un guanaco, que cazar uno de estos grandes
megamamíferos, ¿no? ¿Y tienen vestigio ustedes por piezas que hayan encontrado, o tal vez por las pictografías que hay en los saleros, de cómo se organizaban los grupos para cazar estos animales? Bueno, no. Y digamos, una cosa que nosotros estudiamos es la tecnología que ellos tenían para lo que sería todo lo que son los armamentos de la caza. Y lo que se ha podido ver es que hay distintos sistemas. Por un lado, los más antiguos eran los sistemas con lanzas, que eso implica que, digamos, hacen falta varias personas para poder cercar a un animal. Después tenemos también el uso del atlatl, que es la lanzadera, es decir, se coloca sobre, digamos, un mango y se arroja, son armas arrojadizas. Y mucho más tarde, más cercano, digamos, a la aparición, ya no de formas cazadores-recolectoras, sino los agricultores, recién ahí aparece el arco y flecha.